de Ezequiel, capítulo 37, verso 1. Leo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Es palabra de Dios. Puede tomar su ubicación. Ezequiel, esta palabra yo creo que, como todo libro, yo creo que Ezequiel es reconocido en esta palabra. Si usted le dice la palabra Ezequiel, usted lo primero que va a recordar en el libro de Ezequiel es el valle de los huesos secos. Ahora, antes de hablar de esta palabra, yo comparaba algo muy interesante, el deshuesadero. ¿Usted sabe lo que es el deshuesadero? El deshuesadero es un lugar donde van todos los autos que ya no sirven. En el deshuesadero no van a reparar autos, todos los autos que van ahí no van para reparación. Van todo lo que es basura, van todos los autos desechos, todos los autos que ya no tienen utilidad para el hombre. El deshuesadero se encarga de desarmar esos autos que ya no sirven y sacar lo que probablemente un poco puede servir como repuesto para otros autos. Lo compran, lo venden y luego con el resto del auto que ya no sirve, lo mandan a un lugar donde son aplastados para ser desechables. Eso es el deshuesadero. Y ahora medito, un auto que llega al deshuesadero para ser desarmado, antes era un auto 0 km. Antes quizás era un auto de último modelo. Antes era un auto útil para el hombre, un auto que era servible, pero luego al pasar el tiempo se convirtió en un auto que va a ir a un como dice aquí, deshuesadero, que es ahí donde lo van a aplastar, lo van a desechar. Pero antes de ser un auto inútil, antes servía. Antes de ser un auto que ya no sirve más, que es para desechar, era un auto de utilidad para el hombre. Y termina ahí, como chatarra, aplastado para ser chatarra. Entonces meditaba en esto. ¿Por qué le toco esto del deshuesadero? Porque pensando en la palabra también meditaba que hay muchas personas que se encuentran igual. Gente que un tiempo andaba en una temporada buena, en una temporada tuvieron todo. En una buena temporada estaban bien económicamente, se sentían útiles, admirables, fuertes en la familia, en lo espiritual, en tu vida, pero algo a pasar el tiempo, algo cambió en la vida del hombre. Es como el deshuesadero, algo cambió. Antes era un auto útil y ahora terminó ahí para ser chatarra. Y hubo temporadas en nuestra vida donde nos sentíamos fuertes, donde nos sentíamos admirables, donde estaba todo bien en la familia. Un tiempo donde te levantabas y era tu tiempo, era tu temporada de economía, era tu temporada donde estabas bien, en una buena posición. Pero algo pasó al transcurrir los años. Quizás fueron las pérdidas que has sufrido que hoy te tienen en el lugar donde estás. Quizás fueron las heridas, los dolores, el cansancio de la vida. Quizás hoy te empezó a desgastar, no solo físicamente, porque el cansancio físico también desgasta, sino el desgaste espiritual que nos lleva a perder la fe, la esperanza. Y aunque hoy estés vivo, por dentro estás seco. Aunque hoy estés vivo, te sientes como un deshuesadero en un lugar donde al parecer vives porque vives. Hoy te pregunto, ¿por qué vives? ¿Hay una razón de vida en tu vida? Hoy mucha gente que se siente de esa manera viven el día a día y viven la vida porque la tienen que vivir y porque, vivo porque vivo. No hay una razón específica del por qué vivo. Tenemos sensación de abandono, tenemos sensación de inutilidad. Esta palabra habla justamente de eso. Ezequiel 37:1. Dice la palabra: vino la mano de Jehová sobre mí, me llevó en el espíritu,
y me puso en un valle donde estaba lleno de huesos. Y habla que estaban secos en gran manera. Por eso medito esta palabra. Israel estaba pasando por un exilio babilónico, donde les quitaron todo, donde perdió su tierra, su rey, perdieron todo. Por eso ellos se sentían así. Dice el verso 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, Israel decía, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Así se sentía Israel, se sentía sin esperanza. Hubo una temporada donde Israel estuvo bien, pero algo pasó en Israel donde perdieron la esperanza. Y quizás aquí hay alguien que ha perdido la esperanza y se identifica con Israel. Está viviendo temporadas difíciles, una temporada donde siente que todo terminó en tu vida, una temporada donde no sientes que hay esperanza, donde sientes que nada bueno va a suceder a tu alrededor, donde te sientes y llegas al momento donde dices, me resigno, hasta aquí llegué. Una persona que dice, yo no tengo nada que perder, es una persona que está resignada. Una persona que dice, ya no tengo razón de vida, no estoy resignado, no tengo nada que perder, no tengo una esperanza, no tengo vida. Lo intenté todo en el camino, pero ya lo único que me queda es resignarme a lo que me queda hoy, a aceptar mi realidad, lo que estoy viviendo, esta es mi vida, esta es mi realidad, la resignación. Pero creo que Dios hoy nos trajo porque quiere cambiar esa historia en tu vida. Claro que tienes cosas que perder, no pienses de esa manera. Tienes familias, tienes hijos, quizás no tienes lo que quieres, pero tienes lo que te necesitas, lo que Dios te dio a ti, una gran familia, hijos, la oportunidad de estar con vida, porque hay muchos que están cerrando sus ojos y hoy tú respiras, te levantas, tienes un trabajo, mientras otros están buscando un trabajo donde no encuentran porque no hay trabajo y tú no tienes, en serio no tienes nada que perder. En serio no tienes nada por qué vivir. Si Dios te da aliento de vida, si Dios te mantiene con vida. Este valle, yo meditaba, el valle de los huesos secos. Antes de ser valle, era un campo de batalla. Porque estos huesos, antes de ser huesos, eran hombres, eran un ejército. Y cuando era un campo, quizás este ejército peleaba por algo que amaba, pero algo no salió bien y fueron destruidos, fueron abandonados. De hecho, la Biblia habla de que no tenían sepultura, fueron abandonados, los cuerpos fueron abandonados. Y hoy quizás te encuentras en un valle. Ese valle puede ser tu vida, ese valle puede ser tu matrimonio, ese valle puede ser tu economía, ese valle puede ser tus hijos, tu familia. ¿Qué peleas? Y yo me preguntaba y pregunto hoy a cada uno de ustedes, ¿cuántas peleas has hecho en tu valle? Quizás estás peleando con un conflicto grande en tu vida, en tu matrimonio, algo que no está funcionando. Quizás estás peleando con la rebeldía de tus hijos. Quizás estás lidiando con finanzas que no van para atrás ni para adelante, no crecen. Estás peleando en tu valle. Estás peleando en un valle donde ese valle te mantiene cansado, drenado. El valle te drena, te está drenando. Pelear todo el tiempo drena nuestras vidas. Por eso meditaban este valle. Nos levantamos y tenemos que pelear. Hay gente que para sentarse a la mesa tiene que pelear. Hay gente que no puede sentarse a comer tranquilos porque siempre tiene que pelear. Hay gente que al dormir igual tienen que pelear. El valle, el cansancio, el valle que no cesa en su batalla. Y por eso medito aquí, llegamos a un punto donde ya no queremos pelear. Llegamos a un punto donde ya queremos abandonar todo y lo único que nos queda son los pedazos, los restos. Los pedazos de lo que un día fue un buen matrimonio. Los pedazos de lo que un día fue una buena relación con tu familia, con tus hijos. Los pedazos de lo bonito que antes era reunirte con tu familia y hoy solo te queda ver los restos de lo bueno que antes era. El valle, te encuentras en un valle seco. Los huesos, ¿sabe qué meditaba?
el hueso en sí es la evidencia de lo que antes era vida. Eso representa un hueso. Si usted va por la calle y se encuentra con un hueso, sea de un animal, usted va a ver que ese era de un animal, y un animal antes tenía vida. Entonces, y hoy algo se murió, y bueno, quedaron los restos, los huesos, y los huesos representan eso. Representan lo que un día había vida. Quizás antes ese hueso llamado familia antes tenía vida. Ese hueso llamado relación matrimonial tenía vida. Relación con tus hijos, antes había vida. Esos huesos tenían vida. Y hoy ya no están. Porque pasaron cosas en el camino. Hoy están secos. Y algo que medito aquí, hay muchos ahí afuera que aparentan estar bien y no lo están. Aparentamos tener una buena relación. Usted ve ahí afuera a la gente con apariencias. Padres que no ven a sus hijos, pero suben una foto en Facebook o en WhatsApp, fotos de sus hijos, y dicen, amo a mi hijo, pero resulta nunca fuiste a ver a tu hijo. Amo a mi familia, resulta nunca tuviste una buena relación con tu familia. Aparentan un buen matrimonio y no lo es. Porque en realidad lo que hay dentro es sequedad y tristeza, huesos. Por eso medito aquí, por más que sonriamos, el único que sabe la verdad es Dios. El único que sabe qué llevas por dentro es Dios. Pero bien meditaba en esta palabra. Por más tan seco que estén estos huesos. Yo meditaba en esta palabra porque primero Dios me hablaba a mí. ¿Sabe qué? Por más de que tan seco se encuentren hoy ese valle donde hoy te encuentras, yo quiero decirte que Dios puede fluir vida sobre tu valle. Dios va a darte vida sobre tus hijos, porque en las manos de Dios lo que no sirve, Dios lo convierte en materia prima para planes que no creías que podía funcionar. Dios lo puede hacer. Porque el deshuesadero justamente va a la basura, va a lo desechable, lo que nadie va a recordar. Pero de lo vil y menospreciado dice la palabra, lo que convierte en basura, lo que a ti que te desecharon porque quizás decía no sirves. A ti muchas veces nos desechan, pero Dios dice nos recibe, nos levanta. De lo vil y menospreciado Él nos sacó. Hizo de nosotros lo que antes era chatarra. Dios lo convirtió en una vasija, en vasos de barro. En algo bueno. Estos huesos llamados familia volverán a vivir. Estos huesos llamados relación con Dios volverá a vivir. Esos huesos que están dispersos en tu valle va a volver a vivir. Ezequiel tuvo un desafío de fe. Hay un plan para tu valle. No mires solo la sequedad de lo que hoy queda. No mire lo que quedó, los restos. Mira que y escucha esto, recibe esto. Hay planes para tu valle. ¿Qué quiero decir? Hay planes para tu familia. Hay planes para tu matrimonio. Hay planes para tus hijos. ¿Cuál fue el desafío de Ezequiel? Fue creer en Dios. Estos huesos, como bien le dije, hay una parte en la palabra, el verso 12 dice: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. Y más arriba habla de que estos huesos no tenían sepultura, no tenían nada, fueron abandonados. Entonces, como estaban secos en medio, ahí estaba Ezequiel, en medio de ese desorden. Pero ¿cuál fue la pregunta que Dios le dijo a Ezequiel? Hijo de hombre, ¿estos huesos vivirán? Esa fue la pregunta de Dios a Ezequiel. Y fue un desafío para Ezequiel responder esa pregunta. Porque Ezequiel podría haber dicho, y no sé, vamos a ver, de hecho lo dijo. Porque en otras palabras, lo que Dios le estaba preguntando a Ezequiel: Ezequiel, ¿tú tienes la fe suficiente para creer que estos huesos van a volver a cobrar la vida? ¿Tú tienes la fe y la confianza suficiente para creer que yo puedo hacer y puedo dar vida a estos huesos secos? Y medito en la respuesta de Ezequiel, una respuesta que Dios no esperaba. Ezequiel fue prudente en su respuesta y dice: tú lo sabes. Tú sabes, Señor, si estos huesos vivirán. Pero no es la respuesta que Dios esperaba. Porque muchas veces esa respuesta decimos nosotros. En medio de nuestro valle,
Dios nos pregunta lo mismo. Mira tu valle. ¿Cuál es tu valle? Tu familia, tus hijos, tu economía, tu matrimonio, tu hogar. Mira tu valle y responde esta pregunta. Examínala primero. Hijo mío, ¿estos huesos podrán tener vida? Hoy Dios te pregunta, ¿tú crees que esos huesos vivirán? ¿Tú crees que yo puedo hacer algo en tus hijos? ¿Tú crees que yo puedo hacer algo en tu matrimonio? ¿Tú crees que yo puedo hacer algo en tu economía, en tu familia? ¿Tú crees? ¿Crees que puedo sanar tu enfermedad? ¿Crees que puedo hacer algo sobre la adicción de tus hijos, de tu esposo, de tu familia? ¿Tú crees que yo puedo hacer algo y puedo hacer un milagro, una obra en tu ministerio? ¿Y qué responderemos ante esa pregunta? ¿Sabes cuál es la respuesta con falta de fe? La que dice, tú lo sabes. Una persona que no tiene fe va a decir, tú lo sabes. La que tiene falta de fe va a decir, y tú lo sabes, tú eres Dios, tú sabes cómo está mi vida, tú sabes cómo está mi familia, tú sabes si va a cambiar mi esposo, tú lo sabes. Es una persona que no tiene fe, porque no es la respuesta que Dios espera de ti. Porque Dios no te está preguntando, ¿tú crees que yo solamente, tú tienes solo fe en mí o crees que yo puedo? Él no está preguntando y que le digas con vacilaciones, tú lo sabes. Porque la respuesta que Dios busca es, yo lo creo. Esa es la respuesta que Dios busca. Hoy Dios te está desafiando a tu fe y te está diciendo, hijo mío, hija mía, ¿tú crees que yo puedo hacer un milagro en tu vida? Y ¿sabes qué medito en esto? No respondas condicionado a lo que ves. No respondas condicionado a lo que vives. Porque si vas a responder condicionado a lo que tú vives, tú vas a decir, bueno, tú lo sabes, yo no lo sé. Vengo orando por esta persona, por este cabezón, años. Vengo orando por mis hijos, años. No lo sé. Es una persona que responde así, es una persona que responde condicionado a lo que ve, condicionado a lo que vive. Pero lo que Dios busca de ti es que tú le creas. Por eso Dios te dice, yo te desafío a que tú me respondas. ¿Tú crees que yo puedo hacer algo en tu familia? No quiero que me digas, tú lo sabes, yo sé lo que voy a hacer en tu familia. Lo que estoy buscando es que tú me creas y que tú digas, sí Señor, yo creo en que tú puedas hacer algo en mis hijos. Sí Señor, yo creo en que tú puedas hacer algo en mi familia. Sí Señor, yo creo, porque un día tú me libraste de la muerte y no tendría que estar caminando, no tendría que estar de pie. Yo sí creo que a pesar que hoy vea a mis hijos lejos de ti, yo creo que puedes despertarlos, yo creo que puedes abrir sus ojos, yo creo que puedes traer a mi familia. Esa es la respuesta que a Dios le agrada. Esa es la respuesta que Dios busca de ti. Ezequiel 37:7 dice la palabra que cuando Dios le dijo que hablara, declarara la palabra sobre la tierra, él podía haber dicho, bueno, me parece que tendría que hacer de otra manera, porque ¿saben lo que le dijo Dios? Era bastante ilógico para el hombre. Pero a veces la orden de Dios va a ser incómodo, va a ser ilógico y va más allá de los pensamientos humanos. Ezequiel anunció el mensaje tal cual Dios se lo dijo. Ezequiel 37:7. Profeticé pues como me fue mandado. Él no dijo, bueno, voy a profetizar y veo, a ver cómo lo puedo decir, porque es medio irracional la manera que las cosas que tengo que decir. Pero como yo le digo, a veces Dios nos va a dar orden que no nos va a gustar. Cuando te dice, aléjate de esas amistades. A veces la orden de Dios nos va a incomodar o no va a parecer lógico para nuestros pensamientos. Pero yo te puedo asegurar que en el momento que tú decides obedecer a Dios, la bendición de Dios se acerca a tu vida. Porque a veces lo que Dios nos manda hacer no es para dañarnos y lastimarnos. Es porque a veces lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es ver también cuán obedientes somos para Él. Obedecer a Dios, yo meditaba en esto, no solo nos va a generar conflictos internos, obedecer a Dios te va a generar conflictos en tu familia. A veces por obedecer a Dios vas a tener conflictos y batallas con tu familia. A veces por obedecer a Dios
Vas a tener conflictos con tus compañeros de trabajo. A veces por obedecer a Dios vas a tener conflictos con tus hijos. Porque eso también genera el obedecer a Dios. Pero hay que obedecer a Dios. Si Dios te dice, como me dijo Dios estos días, ayuna, tengo que ayunar. Si Dios te dice a ti que le sirvas, tienes que servirle sin importar qué tienes que hacer, sin importar las situaciones en tu vida. Si Dios te lo dice, hay que obedecer. Si Dios te dice que camines, tienes que caminar. Porque cuando obedeces a Dios hay bendición. Y no está mal tener miedo. De hecho, a veces nos va a tocar dar pasos con miedo, con duda. Pero Dios recompensará tu obediencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ezequiel, dice la palabra, empezó a declarar y empezó a sonar algo a su alrededor. Dice el verso que hemos leído. Voy a leer el verso 7. Profeticé como Dios me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Imagínense la situación. Cuando Ezequiel empezó a hablar, ni bien empezó, ni terminó la oración, hubo un traqueteo ahí alrededor, hubo un ruido, un temblor alrededor, y me imagino que él estaba con los ojos cerrados, y cuando escuchó ese temblor, empezó a abrir sus ojos y empezó a ver que los huesos empezaban a juntarse con otros. Miren la situación de que se encontraba Ezequiel. Empezaron a sonar los huesos y a unirse unos con otros en su lugar, y eso fue real. Esa es la obra de Dios, el poder de la fe y la palabra. Ni bien terminó la oración y ya por el poder de la palabra ya los huesos empezaron a juntarse unos con otros. ¿Y qué meditaba en esto? Con nuestras propias fuerzas no vamos a resolver nada. Con nuestras fuerzas no vamos a poder ordenar el hogar, la familia. Lo que produce cambio es la palabra de Dios. Lo que produce orden es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios irrumpe en nuestra vida, te puedo garantizar que el orden de Dios vendrá a ti. Dios dice la palabra que primero Dios dio una orden para los huesos secos, y luego dio una orden para que el Espíritu sople sobre esos huesos. ¿Y qué meditaba? Acá me enseñaba algo Dios en esto. Y es que antes de darle vida a algo, Dios primero tiene que ordenar. El valle estaba desordenado, pero la primera orden que Dios dijo fue que huesos secos, empezó a ordenarlos. Y una vez que se formaron, que empezaron a los tendones formarse, la carne, dice que ahí envió el Espíritu. Mire, el Espíritu Santo no puede habitar donde hay desorden. Debemos ordenar nuestra vida para que el Espíritu esté sobre nosotros. Porque dice que mientras nosotros vamos con Dios, obedecemos a Dios, nos vamos alineando a Él. Él va ordenando nuestra vida a medida que vamos conociendo a Dios, a medida que nos vamos relacionando, vamos ordenando. Empezamos a ver que tenemos mal carácter y tenemos que ordenar ese carácter, porque si no voy a dañar a mi familia. Empezamos a menguar los conflictos familiares, empezamos a menguar y empezamos a esperar en Dios, empezamos a ordenar lo que el mundo desordenó cuando vinimos a Él. Y a veces venimos a Dios y queremos un milagro, pero tu vida está desordenada. A veces queremos algo, que Dios arregle algo en nuestra familia, pero está todo desordenado. Y como bien le digo, el Espíritu no puede habitar en el desorden. Tiene que haber un orden en nuestra vida, y ahí habita el Espíritu de Dios. El hálito de Dios sobre nuestra vida. Porque sin Él no podemos hacer nada. Es tripartito, Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Lo necesitamos a los tres. Los necesitamos tanto al Padre como al Hijo y al Espíritu Santo. Tú puedes tener toda la habilidad que quieras y puedes tener todas las ideas que quieras, pero sin el Espíritu Santo no eres nada. No eres nadie sin Dios. Dice la palabra que Dios nos dejó el Espíritu Santo aquí en la tierra como consolador. ¿Quién te consuela cuando estás triste? ¿Quién te anima cuando no tienes fuerzas? Es el Espíritu Santo que nos da vida también a nosotros. De hecho, esta iglesia no funcionaría si no estuviera el Espíritu Santo aquí.
pero está el Espíritu Santo en este lugar y por eso está en pie, está con vida, porque el diablo lo quiso cerrar hace muchos años, pero el Espíritu Santo se encargó de mantenerlo abierta hasta el día de hoy, gracias al Espíritu Santo que está aquí, gracias a nuestro Padre que tuvo misericordia de nosotros y gracias a su Hijo Jesucristo que murió por todos nosotros y hoy estamos aquí en este lugar. Donde está el Espíritu Santo, ¿qué dice la palabra? ¿Qué hay donde está el Espíritu Santo? ¿Hay guerra? El Espíritu Santo no está donde hay pleitos. El Espíritu Santo no está donde hay discordia, donde hay enojos. Dice, donde está el Espíritu Santo hay libertad. Donde está el Espíritu Santo voy a poner paz, porque está el Espíritu Santo. Entonces, como está el Espíritu Santo hay paz. Donde está el Espíritu Santo hay liberación, hay bendición. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido ¿qué? Sobre nosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Qué pasa con esta palabra? Aquella persona que tiene el Espíritu Santo, dice la Biblia que el Espíritu Santo cuando viene a nosotros nos da poder. Nos da poder para vencer, nos da poder para caminar, nos da poder para levantar un brazo, nos da poder para levantarnos. Cuando viene el Espíritu Santo hay poder. Entonces cuando vengan esos pensamientos a decirte, no puedes, tú di sí puedo porque tengo el Espíritu Santo en mi vida y el Espíritu Santo me da poder para vencer. El Espíritu Santo me da poder para pelear. El Espíritu Santo me da poder para batallar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ellos no tenían sepultura. Tu valle que fue abandonado sin sepultura, Dios te va a dar una sepultura y te va a sacar de donde estás y te va a enviar a la tierra donde tienes que estar, al lugar donde tienes que estar. Porque algo que medito en esto es que Dios restituirá las ruinas que un día ese valle dejó en tu vida. Solo Dios puede levantarte y solo Dios puede restaurar lo que hoy ese valle dejó de ti. Hoy, si miras condicionadamente a lo que ven tus ojos, lo que vas a ver desastre, vas a ver quizás desorden, vas a ver a tus hijos que no van a cambiar porque el enemigo te lo dice constantemente. Vas a ver a tu marido que no va a cambiar porque ese es el diablo que te lo dice constantemente. Vas a ver a tu economía sin producir porque el enemigo te dice vas a morir pobre y no has vivido y no has nacido para ser alguien en esta vida. Esos son los